Hola, este vídeo lo he titulado Primeros pasos en perspectiva isométrica porque en él voy a explicaros algunos trazados muy simples en este tipo de perspectiva. Concretamente vamos a hacer algunas figuras planas, como dibujar una circunferencia y algunos cuerpos volumétricos sencillos. Bien, vamos a comenzar dibujando pues una figura plana. Podría ser cualquier polígono y va a representar pues un pentágono. Bien, este pentágono lo tenemos dibujado aquí en geometría plana. Lo podemos situar en la perspectiva apoyándolo en cualquiera de los tres planos del triedro. O sea, lo podemos colocar situado en este plano de abajo, en el X o Y, o situarlo en el plano X o Z o en el Y o Z, cualquiera de los tres. Yo voy a comenzar dibujándolo en el plano Y o Z. O sea, lo voy a colocar aquí. ¿Veis? Entonces, lo primero que he hecho, si os fijáis, es que el pentágono lo he inscrito en un paralelogramo. ¿Veis? Pues he prolongado este lado, por este vértice he hecho una paralela, ángulo recto, ángulo recto. ¿Por qué he hecho eso? Pues por una razón muy simple. Recordad que en la perspectiva isométrica nosotros solo podemos controlar las medidas en aquellas rectas que llamamos rectas axonométricas, o sea, rectas que sean coincidentes con los ejes o paralelas a los ejes. Porque en los ejes nosotros sabemos que las medidas sufren una reducción que tenemos controlada aplicando el coeficiente de reducción, que en isométrico recordemos que era 0,816. Cualquier otra línea que esté en otra dirección que no sea paralela a un eje, nosotros no sabemos cómo se va a reducir y no podemos medirla y no podemos dibujarla en la perspectiva. Entonces, todo lo que vamos a hacer es referir los puntos de la figura a medidas que estén situadas en rectas axonométricas. Al utilizar un paralelogramo que tiene ángulos rectos, yo puedo hacer que coincidan los lados de ese paralelogramo con los lados, o sea, con los ejes del sistema. Concretamente, como lo voy a dibujar el pentágono apoyado o dentro del plano Y o Z, pues me quedaría este lado del rectángulo este, me quedaría coincidiendo con el eje Z. Aquí caería el punto O y este otro lado coincidiría con el eje Y. Entonces, el primer paso va a ser dibujar la figura que tengo en azul, dibujarla aquí, que es muy sencillo. Yo tomo esta medida de este lado, que está en el eje Y, y a partir de O la coloco. Y esta medida de este otro lado, que está en el eje Z, y la coloco aquí. Evidentemente, al colocar estas dos medidas en su sitio, esta en el eje Y y esa en el eje Z, le aplicamos el coeficiente de reducción. Y ahora simplemente hacemos paralelas. Por este punto una paralela al eje Y por este otro punto una paralela al eje Z. Ya tengo aquí el cuadrado este en perspectiva. Y ahora lo que voy a hacer es colocar dentro el pentágono. Voy a comenzar por aquellas partes del pentágono que estén coincidiendo con alguna de estas líneas que ya tengo controladas. Concretamente tengo este punto y este, puesto que este lado está dentro de esta línea que coincide con el eje Y, esa la puedo colocar directamente ya aquí. Es decir, mediré desde O hasta aquí esta distancia y la colocaré aquí aplicándole su coeficiente de reducción de 0,816. Y esta otra distancia que es la misma, pues la podré poner también aquí. De modo que ya tengo el lado situado ahí en la perspectiva. A continuación voy a seguir con este otro punto, con este otro vértice. Desde O podré tomar esta medida y colocarla aquí con su coeficiente de reducción y uniendo este punto con este tendré ya ese lado. Fijaros, este punto del otro lado está a la misma distancia, puedo hacer una paralela ahí y localizarlo en el lado opuesto. De modo que ya puedo trazar hasta ahí. Y por último, localizo este punto de aquí arriba y uno, de manera que tengo terminado
el pentágono en perspectiva en esta posición. Si quisiéramos representar el mismo pentágono, pero ahora colocado, por ejemplo, en el plano X o Z, pues simplemente voy a cambiar las líneas de referencia que he puesto aquí para indicar la posición, la voy a cambiar y ahora voy a decir que este lado del cuadrado este coincidiría ahora con Z y este va a coincidir con X. Y repito los mismos pasos que he hecho en el caso anterior. O sea, dibujaríamos el paralelogramo en perspectiva en este lado, iríamos tomando los puntos de referencia en cada uno de sus sitios y obtendríamos la perspectiva en esa otra posición. Y también podríamos dibujar el pentágono apoyado en el plano de abajo, en el X o Y. En ese caso, fijaros que aquí en esta esquina estaría el punto O, esta línea coincidiría con el eje Y y esta con X. Y haríamos lo mismo, dibujaríamos aquí en perspectiva el paralelogramo y iríamos colocando los puntos en su sitio y luego los uniríamos para obtener el pentágono. Pues bien, este método lo podemos aplicar para representar cualquier figura, puede ser cualquier polígono o una figura, por ejemplo, imaginaos que queremos representar esta letra. Pues bien, vamos a hacerla. En este caso voy a representarla sobre el plano X o Z. Es que aquí he colocado la línea esta que me indica que esto coincide con Z y está con X. Los pasos los mismos. Lo primero, representamos el paralelogramo en perspectiva, colocando las medidas en los ejes con su reducción. Y ahora vamos tomando los puntos que estén en líneas axonométricas. Podemos empezar, por ejemplo, por estos dos, que están en esta línea, que es una línea que corresponde con la dirección X. Y situamos los dos puntos con su coeficiente, ya tendríamos ese lado de la figura. Podemos tomar estos otros de aquí abajo que están en el eje X y podemos ya unir esos puntos y obtenemos toda esa silueta de la figura. Estos puntos que están aquí en el interior, que no están en contacto con las líneas axonométricas, lo que vamos a hacer es simplemente referirlos a líneas axonométricas trazando líneas. O sea, por aquí trazo una paralela a X y tomaré esta medida, la colocaré sobre Z y haré paralela a X. Esa línea la tengo ya aquí colocada en perspectiva. Y ahora pues, simplemente medimos y situamos estos dos puntos en su sitio y podemos unir y ya tenemos ahí toda esa forma dibujada. Y el triángulo ese que hay ahí dentro, pues lo mismo. Hacemos líneas paralelas a uno de los ejes para referir las medidas en los ejes. Tomamos esta medida, hacemos esta línea, tomamos esta, hacemos esta y ahora colocamos los puntos en su sitio y unimos. Ya tendríamos la figura en perspectiva. Ya digo, lo he hecho como ejemplo situada en este plano, podríamos ponerla sobre cualquiera de los otros dos, igual que hicimos con el pentágono. Bien, mención aparte merecería el trazado de curvas, de circunferencia. Si yo voy a dibujar una circunferencia en perspectiva, pues lo primero que tengo que tener en cuenta es que esa circunferencia en la perspectiva se me va a transformar en una elipse. Entonces, pues hay varios métodos para poder dibujar estas elipses en perspectiva. Yo voy a explicaros uno de ellos, que es el que me parece más sencillo, que sería el método del séptimo del lado. Consiste en lo siguiente. Bueno, lo primero que hacemos es inscribimos la circunferencia dentro de un cuadrado. Dibujaremos el cuadrado en la perspectiva y el cuadrado se nos va a convertir en un rombo y dentro del rombo la circunferencia se va a convertir en una elipse. Bien, a este cuadrado le voy a trazar las dos diagonales y por el punto medio voy a hacer una horizontal y una vertical. De modo que estas líneas, fijaros, me van a determinar estos puntos en la circunferencia. Tengo 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 puntos que si los localizo en la perspectiva me van a permitir trazar una elipse pues con cierta precisión siempre que el dibujo no sea muy grande. Por eso digo que en la mayoría de los casos
Este método, pues con 8 puntos nos va a permitir hacer la elipse sin complicarnos demasiado la vida. Mirad, estos 4 puntos que están en los lados del cuadrado no voy a tener ningún problema en obtenerlos. Y estos otros 4 que estaban aquí donde las diagonales cortan a la circunferencia, resulta que si yo por este punto hago una línea horizontal, esta medida que hay aquí coincide con una séptima parte del lado del cuadrado. Este segmentito sería un séptimo del lado del cuadrado que describe la circunferencia. Me pasa lo mismo, pues esta distancia es la misma, esta también, o sea que este cuadradito que nos queda en las esquinas tiene como lado un séptimo del lado del cuadrado grande. De manera que sabiendo eso puedo localizar muy fácilmente esos puntos cuando ahora haga la perspectiva. Entonces, primero, voy a decidir en qué plano voy a dibujar la circunferencia. En este caso, pues la voy a dibujar sobre el plano Y o Z. Entonces, aquí estaría el eje Z y aquí estaría el eje Y. Tomo la medida del lado del cuadrado, le aplico su reducción y dibujo el cuadrado en perspectiva, que como ves se me queda aquí convertido en un rombo. Trazo las dos diagonales y ahora por el punto medio hago una línea de dirección Z y otra dirección Y. Ya tengo todas esas líneas que tenía ahí dibujadas, las tengo ya en la perspectiva. Tengo ya 4 puntos que sé que son puntos de la elipse y tengo que localizar los otros 4 que voy a hacerlos con el séptimo del lado. Esos son los 4 que tengo. Entonces, me diré, pues a partir de ahí puedo poner aquí una séptima parte del lado y hago una paralela, en este caso ahí. Y aquí arriba lo mismo. Mido una séptima parte del lado y hago paralela ahí. De modo que con eso ya tengo donde esas líneas cortan a las diagonales, tengo los otros 4 puntos. Y ya solo me queda unir con mucho cuidadito esos puntos para obtener la perspectiva de la circunferencia, que como veis es una elipse. Bien, si quisiéramos hacerlo sobre cualquiera de los otros planos, pues repetiríamos la misma operación y podríamos dibujar aquí la circunferencia y dibujarla aquí en perspectiva. Bien, ya que sabemos cómo representar figuras planas en perspectiva isométrica, el siguiente paso será representar ya figuras volumétricas. Por ejemplo, si yo quisiera representar una pirámide, pues el proceso es muy simple. Comenzaríamos dibujando la base de la pirámide, que es una figura plana. En este caso tenemos aquí las vistas diédricas de una pirámide de base pentagonal, una pirámide recta de base pentagonal con su planta y con su alzado. Pues bien, yo comenzaría dibujando lo que es la planta, que es un pentágono, y le voy a apoyar, en este caso, voy a apoyar la pirámide en el plano X o Y. Entonces aquí esta línea, como hemos explicado antes, inscribimos la figura en un paralelogramo, este lado va a coincidir con X y este otro con Y. Y vamos, ya digo, situar ese pentágono en ese plano, que ya sabemos hacerlo, que lo acabamos de explicar. Como esta figura va a tener 3 dimensiones, para luego representar el alzado, yo recomiendo siempre hacer lo que se llama el sólido capaz, es decir, inscribir también la figura tridimensional, en este caso la figura plana la escribíamos en un paralelogramo, aquí la figura tridimensional la vamos a escribir en un prisma. Entonces tendríamos metida como si dijéramos la pirámide dentro de una caja prismática, que va a ser muy fácil de dibujar. Y luego, pues lo que haremos será quitar la parte que sobra para quedarnos con lo que es la figura que queremos, que es la pirámide. Bien, vamos a comenzar dibujando la base. Hacemos pues el mismo proceso de antes, dibujamos el paralelogramo que inscribe al pentágono en perspectiva, cogemos los puntos, los referimos a líneas axonométricas y dibujamos el pentágono en perspectiva. Y ahora vamos a representar, digamos, el sólido capaz, lo que es la caja que contiene a la pirámide. La altura de la caja la tenemos aquí la caja sería la línea azul, está sobre el eje Z, medimos esa altura, la colocamos aquí con suficiente reducción, aquí es la misma distancia, aquí y aquí, y veis, obtenemos la forma de un prisma, simplemente haciendo paralelas a los ejes, ya tenemos esa caja en la que estaría la pirámide. Dentro de esa caja lo que vamos a localizar ahora es el vértice superior,
estaría en el punto medio de esta cara superior del prisma. Para eso solo tengo que hacer las dos diagonales, se cortan en ese punto, ahí estaría el vértice. Y ese vértice lo uniré ahora con los otros vértices de abajo y tendré la pirámide. Otra forma más rápida de haberlo hecho, pues consistiría en localizar el punto medio de la base, levantar por el punto medio una línea dirección Z y sobre esa línea colocar directamente la altura. Pero ya digo que lo del sólido capaz nos va a servir para cualquier figura, entonces pues a mí me gusta aplicarlo para aplicarlo a cualquier otra figura. Y bueno, aquí simplemente terminaríamos colocando lo que son las líneas discontinuas de lo que no se ve de la pirámide y la tendríamos ya terminada. Si en lugar de una pirámide quisiéramos dibujar un prisma con la misma base, pues estaríamos en el primer paso, tenemos la base hecha, hacemos el sólido capaz y ahora en vez de localizar el punto medio de la cara de arriba, lo único que tenemos que hacer es dibujar, por ejemplo, otro pentágono igual que el de abajo en este rombo que tenemos aquí y ahora levantar verticales para unir los vértices. Y luego ya indicamos las partes discontinuas. Como veis, una vez que sabemos representar figuras planas, lo que es darle volumen y convertirlas en primas o pirámides es un proceso bastante sencillo.